Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestros Business Sessions. Como saben, nuestro programa de webinars donde venimos a hablar de contenidos de interés para los departamentos de recursos humanos. El día de hoy venimos a hablar sobre data, sobre conocimiento, sobre saber a ciencia cierta cómo atraer el talento. ¿Por qué? Porque ¿qué más valioso que puede haber para un reclutador que saber qué piensan los candidatos? Saber por qué toman las decisiones para cambiar un empleo, o por qué escogen tu oferta de empleo frente a otra, o qué hizo de tu oferta de empleo en el portal web donde se están apuntando que destacara sobre otras empresas que están ofreciendo la misma vacante. Para ello, nos hemos aliado con Indeed, que es un aliado de la casa, y los hemos invitado a nuestras sesiones de Bisneo para responder algunas de estas preguntas y además ayudarles con algunas prácticas para encontrar el talento adecuado. Como saben, Indeed es una empresa que no necesita presentación, sin embargo, podemos decir que además es el agregador de empleo más grande del mundo, probablemente, que es el principal en más de 60 países y que es la principal app de búsqueda de empleo en 30 países. Lo que han hecho ellos en Data Science, en recolección de datos, para darnos pues, un insight efectivo sobre qué hace que esos candidatos a nivel psicológico se escojan tu candidatura, es invaluable el día de hoy. Y para ello hemos traído a Andy Expósito, que presentaré en un segundo. Como saben, yo soy Jonathan Díaz, responsable de marketing de Bisneo, y para aquellos que no nos conozcan, quisiera presentarles muy rápidamente a nuestra empresa. Hoy la idea no es hablar de nosotros, sin embargo, simplemente que sepan quiénes somos y qué hacemos. Por comentarles, Bisneo es una empresa desarrolladora de software para los departamentos de recursos humanos. Por eso nos gusta traer estos temas a colación, tanto de reclutamiento y selección como de gestión a talento. Estamos comprometidos en ayudar a los departamentos de recursos humanos a hacer más rápidos sus procesos, más óptimos, más estructurados, para que puedan impactar en el negocio, el departamento tenga un mayor impacto en el negocio y que pueda darse valor al departamento de recursos humanos. Para ello, desarrollamos herramientas tecnológicas que los ayuden a alcanzar sus metas. ¿Qué decirles de nosotros? Bueno, somos una empresa de más de 55 personas. Apenas nacimos en 2012 y hemos crecido muy rápidamente. Ya nos encontramos en más de 14 países, utilizan nuestra herramienta y tenemos unos 170 clientes que confían en nosotros y que utilizan nuestras soluciones tecnológicas para potenciar la capacidad de su departamento de recursos humanos, para ahorrar tiempo en esas tareas manuales y administrativas que les molestan en el día a día y poder dedicar mayor esfuerzo y mayor tiempo a aquellas que van más valor al departamento de recursos humanos. Nos encontramos en Madrid, en Barcelona y en Ciudad Real, y tenemos oficina también comercial en París, que no está actualizada en esta presentación. Y algo que nos diferencia pues, de otras empresas que pueden ser del mismo sector es que buena parte de esas 55 personas se dedican a investigación y desarrollo, no solo de tecnología, sino también a estar al tanto y en las últimas tendencias en recursos humanos, con lo cual podamos ofrecerle no solo la herramienta tecnológica de última tecnología, sino también los procedimientos y la asesoría a nivel de recursos humanos para ayudarles. Una revisión muy superficial de las soluciones que tenemos para nuestros clientes. Hoy vamos a hablar sobre la solución de reclutamiento y selección, o vamos a hablar de un tema relacionado a nuestra solución de reclutamiento y selección, pero la verdad es que ya hemos desarrollado una suite total de gestión de talento, desde el portal del empleado y del manager, que desde que entra a la empresa a través del onboarding de nuestro software de ATS, hasta gestión de vacaciones de ausencia, encuestas, control horario o evaluación de clima laboral a través de encuestas de satisfacción. Aquí una pequeña muestra de algunos de los clientes que ya están confiando en nosotros y que están viendo resultados con nuestra herramienta. Como vemos, están por todos los sectores, desde retail, servicios, consultoras de recursos humanos o consultoras tecnológicas necesitan este tipo de herramientas un poco para optimizar. Sin mucho más, apenas les muestro este mapa y volvemos al tema que nos compete, que es qué piensan los candidatos. Para ello hemos invitado a Andy Expósito. Bienvenido, Andy. Andy se encuentra desde Dublín en este momento y nos acompaña desde Indeed. Andy, yo entiendo que hicieron una investigación que ha arrojado unos resultados que son muy interesantes y para los cuales te voy a ahora
a pasar la batuta como presentador para que puedas decirle a nuestra audiencia cuáles son los resultados. Genial, además, pues, decirles, antes de empezar, comentarles que durante la sesión, un poco por agilidad, al lado inferior derecho de su pantalla hay un modulito donde pueden ir dejando todas las preguntas que tienen, y al final de la sesión Andy y yo las recogeré y iremos conversando con Andy sobre las dudas o inquietudes o comentarios que puedan tener. Así que, bueno, sin más, yo quisiera dejarle a Andy, que son partners de Indeed, la batuta y dejarlo con él. Adelante, Andy. Genial, muy buenos días a todos. Gracias en primer lugar, Nathan, por tu presentación. Es un placer estar esta mañana con todos vosotros hablando de esta nueva era digital, este nuevo paradigma que ha venido a revolucionar todos los sectores de las diferentes facetas de nuestras vidas, y lo que nos compete hoy es hablar de cómo este nuevo entorno digital está afectando, está impactando también en la búsqueda de empleo, ¿no? Y cómo los diferentes factores influyen a la hora de buscar empleo. Si os parece bien, voy a empezar esta presentación, o antes de empezar esta presentación voy a hacer una primera introducción a los temas que vamos a estar viendo. Os invito a que a lo largo de todo este webinar nos enviéis vuestras preguntas, que vamos a resolver en la medida de lo posible al final el turno de Q&A. Y para haceros una breve introducción a la agenda que vamos a estar abordando hoy, el título de este webinar es, como podéis ver, la ciencia de la atracción de talento. Vamos a estar abordando, comprendiendo qué hace conectar a la gente, qué hace que los candidatos en este entorno digital apliquen a nuestras ofertas de empleo, se sientan atraídos por nuestra marca empleadora. Y para ello vamos a estar abordando este asunto desde un punto de vista sociológico. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos empujan, que empujan a los candidatos a realizar determinados comportamientos? Y desde un punto de vista psicológico, donde vamos a analizar el proceso de toma de decisiones de los candidatos, algunos mitos alrededor de la pasividad, la actividad de candidatos, que sabemos que es un tema que compete mucho a los departamentos de recursos humanos hoy en día. Y finalmente vamos a ver unas tácticas de reclutamiento, unos best practices que están utilizando algunas de las empresas más punteras o más digitalizadas de los diferentes sectores a nivel mundial. Y para finalmente cerrar este webinar con 5 prácticas, 5 consejos que están orientados a daros una perspectiva mucho más pragmática de cómo poder empezar a aplicar esto en vuestros departamentos de recursos humanos o de people y analytics. A nivel de introducción, mi nombre es Andy Expósito, como comentaba Jonathan, estoy encantado de estar con vosotros hoy. Soy Account Executive en el mercado español y trato con algunas de las cuentas mayores dentro del sector retail, y desde Indeed pues estamos ayudando cada día a más empresas a abordar esa transformación digital. Es un placer contar también con partners como Bitneo en España, que están sin duda ayudando a digitalizar los procesos de cada día más empresas de selección y a tener un approach mucho más analítico y basado en datos para la toma de decisiones. Como primer punto, me parece interesante que hagamos un step back primeramente y analicemos el por qué reclutamos. Muchas veces nos involucramos en conversaciones de data, hablamos de análisis, hablamos incluso de costes dentro del Departamento de Recursos Humanos, y la importancia, la trascendencia que tiene el reclutamiento en nuestras empresas es fundamental. Todo el mundo entendemos que el reclutamiento cambia la vida de las personas y es el principal impacto en nuestras empresas, ¿no? El éxito de nuestras empresas depende del tipo de empleados, del tipo de personas que trabajan en ellas, y por tanto es un aspecto fundamental. Como introducción al tema que vamos a abordar hoy, os dejo con esta frase de Steve Wynn, de Wynn Hotel, que dice que los recursos humanos no es algo que hagamos, sino que es lo que hace funcionar nuestro negocio. Y por tanto eso nos lleva hasta la conclusión que la responsabilidad de los líderes con talento es inmensa, ¿no? Así que vamos a entrar ya a analizar cómo vamos a cubrir nuestros puestos
vacantes en 2019 y en el futuro. Y para ello, como primera parte de este webinar, vamos a analizar unos aspectos sociológicos que influyen en la búsqueda de empleo de los candidatos a los que nos pretendemos dirigir y de nosotros mismos cuando buscamos trabajo. Para ello, hoy os traigo algunos datos y algunas conclusiones que hemos extraído de un estudio que Indeed encargó. Esto forma parte de una encuesta que se realizó en Europa, Francia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, de una muestra de alrededor de 15.700 candidatos que comprendían, que partían de los 18 años en adelante. Entre esa muestra se encontraron unos 12.900 candidatos aproximadamente que estaban empleados y unos 2.800 candidatos desempleados. Y bien, el primer tema que vamos a abordar hoy es el mito de la pasividad o la actividad de los candidatos. Es frecuente encontrarnos en conversaciones donde en foros de recursos humanos se habla de la pasividad de los candidatos, ¿no? Y de alguna manera hay esta leyenda establecida que el 80% de los candidatos son pasivos y que por tanto nunca o prácticamente nunca se encuentran en una posición activa de empleo y que solamente el 20% de los candidatos, de las personas, buscamos empleo de forma activa. Pues bien, remitiéndonos nuevamente a esos insights, a ese data, os quiero mostrar los resultados de este estudio bastante sorprendentes. Resulta que un 90% de la gente busca empleo varias veces al año como mínimo. Y dentro de ese 90% podemos analizar podemos extraer que el 10% de personas no busca oportunidades de empleo a lo largo del año. Sin embargo, el 73% de las personas busca oportunidades de empleo al menos una vez al mes. Con lo cual, este dato es muy relevante y contrasta con ese mito o creencia dentro de nuestro sector. La gran mayoría de esos candidatos ya tienen un empleo, por lo tanto estamos abordando el asunto de que estamos dirigiéndonos a un público, a una audiencia que ya está en una posición, ya está contratada y por tanto nuestra estrategia probablemente se deba centrar más en intentar atraer ese talento. Podemos extraer como fruto de ese dato que las personas que no buscan trabajo de forma activa son las personas que probablemente no están en una posición de cambiar de empleo, no se están planteando cambios, ¿no? Y cuando entramos a analizar ese 90% de empleados adultos contratados durante el año pasado, vemos que tomaron la iniciativa de encontrar el empleo al menos 6 meses antes de ser contratados, con lo cual esto nos hace reflexionar sobre cuál es el proceso, cuál es el funnel por el que pasan esos candidatos, por el que pasamos cada uno de nosotros cuando buscamos empleo. Y la realidad es que empezamos a tomar esa decisión, o empezamos a evaluar ese cambio mucho antes de lo que pudiéramos creer. Entonces, dentro de esa muestra, hemos analizado cuál es el comportamiento de esos candidatos que formaron parte de este estudio y podemos ver que un 52% visitó un sitio web de empleo o una bolsa de empleo, un 50% se suscribió a alertas de empleo o notificaciones de web de empleo y sin embargo solamente un 37% visitó páginas de empleo de forma directa. Eso también viene un poquito a discutir el argumento sobre si los candidatos visitan las webs de los empleadores directamente o si acuden a buscadores de empleo genéricos o más específicos como bolsas de empleo. El 33% utilizó una app móvil de búsqueda de empleo. Importante el factor de la irrupción en móvil de los dispositivos móviles. Para daros un dato para acompañar esta conclusión, alrededor del 70% de los candidatos que buscan empleo en España dentro de Indeed lo hacen a través de un dispositivo móvil. Y vemos que el 26% pidió una referencia a un empleo a sus amigos o familiares. Por lo tanto, la búsqueda de empleo es 100% digital. Cada vez son más los candidatos, más las personas que buscan empleo a través de plataformas móviles o de agregadores de empleo, con el objetivo de simplificar su proceso de búsqueda e intentar buscar empleo bajo una misma plataforma. Nuestra investigación muestra también algunos datos como los que tenéis en pantalla. El 65% de las personas buscan empleo en Indeed durante los 91 días posteriores a su contratación y por lo tanto esto nos arroja una conclusión interesante y es que cuando nos embarcamos en una nueva aventura laboral seguimos en una posición activa de búsqueda de empleo incluso después de ser contratados, que puede tener
que puede abrir la conversación sobre el asunto de la rotación, sobre todo en determinadas verticales como por ejemplo en retail. Y un 50% de la gente que cobra entre 89.000 y 98.000 euros anuales busca un empleo durante los 28 días posteriores a su contratación. Y por lo tanto esto viene un poquito a cuestionar el mito de que aquellas posiciones que están mejor retribuidas es donde encontramos menos predisposición a cambiar de empleo. Por lo tanto, sobre la sociología de la búsqueda de empleo, podemos extraer estas siguientes conclusiones que tenéis ahora mismo en pantalla. Los candidatos pasivos de verdad son más escasos de lo que creemos. Hablamos de un 80%, mejor dicho, de un mito que venía a reflejar que alrededor de un 80% de los candidatos son pasivos. La realidad es que un 73% de la gente busca un empleo de forma habitual, al menos una vez al mes. Los candidatos más jóvenes y mejor formados son más propensos a ser activos. La búsqueda de empleo online es la actividad principal de las nuevas incorporaciones y por lo tanto es importante que las empresas empiecen a cuestionarse dentro de ese proceso de búsqueda cómo de bien están posicionados, ¿no? Cuánto tarda un candidato en llegar a mi oferta de empleo, y la búsqueda de empleo nunca termina. Entonces eso debería plantearnos la duda de cómo estamos posicionados en ese paradigma digital. La mayoría de los empleados la mayoría de los empleados nuevos buscan un nuevo trabajo en un plazo de 91 días. Esta parte 2 la vamos a abordar desde un punto de vista psicológico en la búsqueda de empleo. Vamos a analizar cuál es el proceso de búsqueda de los candidatos a los que nos queremos dirigir. Vamos a extraer algunas conclusiones interesantes que hemos tenido fruto del análisis de datos. Los candidatos, fruto de ese análisis, de ese estudio del que estamos hablando a lo largo de este webinar, hemos determinado que los candidatos tienen que tomar al menos 7 decisiones importantes antes de convertirse en empleados de vuestra empresa. Y cuando empezamos a analizar ese proceso de toma de decisiones sobre la vida laboral, vemos que lo podemos repartir de la siguiente forma, ¿no? Estos 7 puntos. En primer lugar, los candidatos pasan por una fase de plantearse un cambio. Hemos visto antes que ese proceso puede empezar en torno a los 6 meses antes de finalmente tomar esa decisión y por lo tanto deberíamos empezar a cuestionarnos cómo nuestras empresas están posicionadas a lo largo de ese proceso, en esa primera fase temprana que es fundamental para captar la atención de ese candidato. Posteriormente, el candidato empieza a plantearse vuestras respectivas empresas. Por lo tanto, primero partimos de la base de plantearnos un cambio, pasamos a plantearnos o a valorar una potencial empresa y después, en una tercera fase, es cuando empezamos a analizar un puesto laboral en concreto, para después presentar nuestra solicitud, comprometernos con el proceso a seguir y, en penúltimo lugar, aceptar esa nueva oferta para acabar incorporándonos al puesto laboral. Por lo tanto, pensar en un cambio es el primer paso y es concreto, es el más difícil. No se trata de pensar en ese puesto de trabajo que estaría en una tercera fase o pensar en la empresa, que sin duda es fundamental en un segundo step, sino que el hecho de plantearnos un cambio hemos analizado que es el proceso más difícil al que se enfrentan los candidatos. Y por tanto, la primera conclusión de la investigación que podemos extraer es que las decisiones sobre la vida profesional se encuentran entre las fases más estresantes de nuestra vida. Por detrás de la familia y la salud, los acontecimientos laborales son los que tienen un mayor impacto en el estrés y la felicidad. Cuando abordamos cambios en nuestra vida profesional, podemos establecer este ranking que veis aquí. Es una escala de estrés construida por Holmes y Raji. Y por lo tanto aquí podéis ver cuáles son las fases más estresantes de menor a mayor en nuestra vida. Empezamos por cambios en el horario o en las condiciones laborales, con un grado menor de estrés, o un cambio de residencia. Problemas con un superior se encontrarían en una escala un poquito mayor de nivel de estrés en nuestras vidas. Aumentando ese grado de estrés nos encontramos con cambios en las funciones desempeñadas en el trabajo, o un hijo que se marcha de casa. Esa es la fase que podríamos equiparar, o el acontecimiento, mejor dicho, que podríamos equiparar a ese nivel de estrés. Luego empezaríamos a nivel personal, una ejecución o hipotecaria se encontraría en una fase ya más tirando al naranja a nivel de estrés. Y en las siguientes fases encontramos con un cambio a otro tipo de trabajo, un cambio laboral,
un embarazo, el nivel personal, la jubilación, un despido laboral y por último, por supuesto, un familiar cercano o algún servicio. Por lo tanto, vemos aquí que el cambio laboral representa una de las fases más estresantes de nuestras vidas. Y eso es importante desde el punto de vista psicológico. Lo que viene a explicar, y no vamos a entrar en mucho detalle, lo que viene a explicar esto es el análisis que hizo Maslow como psicólogo. Nuestros cerebros están programados para la supervivencia y no para la satisfacción. Entonces eso explica esa tendencia o esa resistencia al cambio, lo que explica que cuando estamos en una posición de cambio tendemos a sopesar los costes y los beneficios de una decisión y cometemos dos errores. El primero es que sobreestimamos la probabilidad de fracaso y por lo tanto nos preocupamos en lugar de ocuparnos, como se podría decir de otra manera, y el segundo es que subestimamos los beneficios de un cambio. Por lo tanto, cuando nos planteamos un cambio laboral, es probable que estemos sopesando más esa parte negativa que positiva y eso hace que efectivamente ese cambio se sitúe en la parte más estresante, en una fase más estresante de nuestras vidas. Por lo tanto, la segunda conclusión que podemos extraer de esta investigación es que la mayoría de la gente está programada para resistirse a esos cambios laborales y eso es algo que desde el punto de vista de los empleadores, de las empresas, debemos abordar para intentar facilitarlo al máximo. Como tercera conclusión de esta investigación, podemos concluir que los cambios laborales son cambios vitales y cambiar supone un gran esfuerzo. Por lo tanto, si estamos hablando de una fase tan estresante y tan dificultosa para nosotros en nuestra vida, ¿por qué cambiamos de empleo? ¿Qué es lo que nos hace tomar esas decisiones de empleo? Y sobre eso nuevamente pues, tenemos una serie de insights, de data que nos ayudan a explicar el por qué la gente busca un nuevo empleo, una nueva oportunidad laboral. ¿Cuándo buscamos esas oportunidades? Pues en un 30% de las ocasiones aproximadamente, cuando no estamos satisfechos con nuestro actual trabajo. Es el principal motivo que nos hace replantearnos un nuevo cambio laboral. El 28% de la gente lo realiza cuando se siente desmotivada con su situación laboral y vemos que por debajo de esos niveles pues, encontramos otras razones, como cuando veo publicaciones sobre una empresa muy interesante, me replanteo mi actual situación, cuando no recibo reconocimiento por un logro en el trabajo. Y en la parte derecha de este panel encontráis los cambios, algunos de los factores que influyen en esa decisión, ¿no? Cuando estamos pensando en un cambio, como los cambios laborales suponen mucho estrés, sobreestimamos la probabilidad de fracaso, muchos de estos ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Por lo tanto, podemos establecer que los candidatos activos, aquellos candidatos que están en una posición activa de búsqueda de empleo, que hemos visto que son la inmensa mayoría de nosotros, ya se da la situación de que ya tienen casi todo el trabajo hecho una vez aplican a la posición de empleo, puesto que se han estado preparando para ese cambio con antelación. Y por eso el proceso de toma de decisiones sobre la vida laboral, cuando analizamos esos últimos pasos, podemos determinar que se establece pues, comprometerse con el proceso, aceptar la oferta y acudir al empleo. Esa sería la fase más sencilla dentro del proceso de toma de decisiones cuando abordamos una nueva oportunidad laboral. Cuando hablamos de qué es lo que atrae a nuestros candidatos, podemos concluir que la mayoría de los candidatos se plantean las oportunidades pensando en el sueldo, la ubicación y la flexibilidad. Y nuevamente, para extraer estas conclusiones, es interesante que nos basemos en los datos, en los insights que extraemos, ¿no? Por lo tanto, fruto de ese estudio, podemos concluir que el 75% de los candidatos asegura que el buen sueldo, la compensación, es uno de los factores más determinantes, mientras que el 55% de los candidatos entienden que es el horario flexible, la buena ubicación, tiene una fuerte presencia, un trabajo importante, un buen ambiente laboral, y vemos aquí también otros factores como la reputación de la empresa, con un 36% de peso. Por lo tanto, creo que es interesante que nos planteemos en este momento cómo nuestra organización se está presentando ante un candidato en esta búsqueda digital, cómo estamos presentándonos desde el punto de vista de la reputación de la empresa, cuál es el ambiente laboral en nuestra organización, si ofrecemos o no cierta flexibilidad en el trabajo, o cuáles son pues, nuestro paquete de compensación. También importantes factores con un 18% de peso como la misión o la visión de la empresa, ¿no? Captar talento a través de
de la misión o de la visión de la empresa. Como cuarto comentario de esta investigación, y para cerrar un poquito este capítulo, esta parte más psicológica de toma de decisiones en los candidatos, podemos concluir que la gente se siente mejor sobre las decisiones cuando controlan todos sus aspectos. Es decir, cuando los candidatos sienten que controlan el proceso de aplicación. El 75% de los encuestados aseguran que están de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación, y es que a la hora de decidir si aceptar o no una oferta de empleo es importante para mí haber mirado antes otras oportunidades. Y el 70%, 7 de cada 10 personas, están de acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación de que si un reclutador o un amigo me contacta para un puesto de trabajo de forma proactiva, también me plantearía otros empleos disponibles en lugar de considerar solo ese puesto en específico. Y por lo tanto, esto nos hace reflexionar sobre el impacto que puede tener una estrategia inbound, donde el candidato es el que aplica a mi posición y no al revés. La psicología de la búsqueda de empleo podemos resumir estos aspectos que acabamos de ver en los siguientes puntos. Los cambios laborales implican un proceso psicológico estresante de varios pasos, siendo el primero y el más estresante, el más dificultoso para nosotros, el hecho de plantearnos un cambio laboral. Para los candidatos pasivos, los obstáculos psicológicos a los que se enfrentan son enormes, puesto que no proceden de una situación de plantearse un cambio. Por lo tanto, el abordar esa situación le representa un mayor estrés frente a un candidato activo que ya ha realizado ese ejercicio por su parte, ha tomado esa decisión. Y por tanto, los candidatos activos, por definición, están listos para un cambio. Y por último, con esos datos que acabamos de analizar, que reflejan que los candidatos prefieren controlar su búsqueda de empleo para encontrar la mejor opción. Como penúltimo bloque de este webinar, vamos a estar analizando algunas tácticas que determinan el grado de talento que recibimos. Primeramente, cabe destacar que jamás han habido tantas formas de reclutar talento. Podemos reclutar talento en base a perfil profesional, en base a una empresa de staffing, una agencia de colocación. Existen también innumerables mercados de talento donde podemos acudir para captar esos nuevos empleados, reclutamiento social mediante social media, campañas de marca de empresa más enfocadas en la visión de la empresa, en destacar aquellos aspectos que tienen que ver con los beneficios de nuestras empresas, entonces la marca empleadora, mediante referencias y por supuesto mediante la búsqueda de empleo. Todas se pueden dividir en dos grandes estrategias básicas. Entonces, cada una de estas tácticas se pueden dividir en dos grandes bloques. Una estrategia inbound, en la que somos nosotros como empresa las que salimos a captar el talento de forma pasiva, y por tanto es el candidato el que llega hasta nuestra empresa. Y una estrategia outbound, en la que nosotros nos ponemos en contacto con esos candidatos de forma activa. Dentro de la estrategia inbound podemos analizar los siguientes aspectos. La gente que encuentra la empresa durante su búsqueda de empleo, los candidatos recomendados que realizan una solicitud de empleo, ferias de empleo, entonces la combinación de una estrategia inbound, online y offline, por supuesto. Respuestas a las ofertas de empleo, el hecho de que por tener una oferta de empleo publicada online automáticamente recibo candidatos de forma pasiva, solicitudes a través de acciones de reclutamiento social, en social media, por ejemplo, o visitas a la página de empleo, que hemos visto que tienen un importante peso, más reducido que la búsqueda a través de portales, pero que siguen teniendo, por supuesto, un importante peso en la búsqueda de los candidatos. Desde el punto de vista outbound, cuando salimos a buscar candidatos fuera, los candidatos podemos contactar a candidatos mediante bases de datos, como puede ser la base de datos de Indeed. Contamos con una base de datos de 120 millones de candidatos inscritos a nivel global. Contactar con gente mediante LinkedIn de forma activa. Contactar con gente en bases de datos de currículum, de soluciones que encontramos online, o candidatos recomendados a los que llamamos. Eso también lo englobaríamos dentro de la estrategia. Por lo tanto, las tácticas de inbound y outbound varían mucho en coste, complejidad y carga de trabajo también. Y por supuesto, no es lo mismo cuando salimos a buscar candidatos,
que podemos esperar la misma serie de resultados, un mismo nivel de recursos y de esfuerzos que cuando los candidatos llegan hasta nosotros de forma automática, gracias a un buen posicionamiento digital. La mayoría de los profesionales de búsqueda de talento intenta cubrir primero esas vacantes mediante una estrategia inbound, precisamente por la facilidad y la optimización de recursos que eso representa, ¿no? Es más fácil, es más rápido, es más barato y tenemos también mayor probabilidad de éxito, pues porque nos estamos dirigiendo a un público activo, a candidatos que están buscando un empleo de forma activa, mientras que con una estrategia outbound estamos hablando de candidatos que están en una posición pasiva y que probablemente no se están planteando un cambio. Cuando vamos a dar respuesta a cómo podemos dar forma a nuestras organizaciones de reclutamiento para aprovechar al máximo la naturaleza cambiante de las búsquedas de empleo, pues cómo podemos potenciar estos canales digitales para posicionar nuestras empresas. Y para ello vamos a abordar 5 prácticas durante este último bloque con el objetivo de daros algunas soluciones mucho más pragmáticas, mucho más prácticas que podéis poner en marcha, ¿no? La primera es ordenar las tácticas de reclutamiento para optimizar la calidad, el coste y el rendimiento, hacer ese primer análisis previo a la puesta en marcha de una estrategia y poder analizar qué esperamos de cada una de las estrategias y cómo vamos a trabajar estratégicamente en base a una serie de resultados. Podemos establecer ahí tráfico inbound gratuito a través de publicaciones gratuitas online o tráfico inbound patrocinado con el objetivo de aumentar el número de conversiones, aumentar la calidad de los candidatos, mejorar el posicionamiento de nuestra marca, de nuestras ofertas de empleo y, por supuesto, el tráfico outbound. Entonces, empezar a ordenar estas tácticas con el objetivo de trabajar de forma estratégica en nuestra estrategia de captación. La segunda táctica, determinar un proceso de selección de candidatos, fundamental para poder desarrollar nuestra estrategia. Entonces, nosotros recomendamos 5 elementos clave para dar forma a un proceso de selección eficaz. Centrarnos mucho en los títulos de los empleos que van a determinar el posicionamiento de nuestra oferta online. Muchas veces nos encontramos con empresas que se cuestionan la audiencia de determinados candidatos a través de diferentes plataformas en lugar de cuestionarse sus propios títulos de empleos, que son determinantes para posicionar esos empleos. En segundo lugar, las descripciones de las ofertas. Entonces, abordar el cómo nuestra empresa se está posicionando y qué elementos estamos incluyendo en nuestra descripción de empleo para captar talento. Tener una página de empleo con una fuerte carga de branding, de marca empleadora para convertir talento. No olvidemos que estamos ante un paradigma en el que los candidatos cada vez quieren saber más acerca de nuestras empresas antes de aplicar y, por lo tanto, el tener una página de empresa con una fuerte carga de branding va a influir de forma positiva en esas conversiones, en captar más talento cualificado. Un proceso de solicitud optimizado es vital, sobre todo teniendo en cuenta que hemos hablado ya de un 70% de tráfico móvil en España y, por lo tanto, el hecho de no dificultar la experiencia del candidato y trabajar en la optimización de ese proceso de selección para evitar perder candidatos de calidad a lo largo del proceso. Y, por supuesto, el hacer frente y el abordar el aspecto de las valoraciones de empresa. Sabemos que en este paradigma digital cada vez son más los candidatos que valoran nuestras empresas y nuestra marca empleadora, independientemente de si lo queramos o no, está en Internet. Por lo tanto, es importante abordarla y participar de esa conversación digital para convertir talento. Una buena descripción de empleo es fundamental para atraer talento. Aquí tenéis un ejemplo de cómo Spotify lo está haciendo. Y una buena descripción de empleo que atraiga talento desde el punto de vista del posicionamiento también es fundamental. Hablábamos del posicionamiento de esas palabras clave, de esas keywords dentro de la descripción para que nuestros candidatos nos puedan encontrar. Optimizar el proceso de móvil es algo que ya hemos hablado y que es fundamental. Y aquí podéis ver un ejemplo con datos sobre eso. Hemos analizado la tasa de abandono, es decir, qué porcentaje de candidatos se caen de un proceso de selección fruto de una experiencia, esa experiencia online, y vemos que cuanto mayores son los filtros y los pasos dentro de ese proceso de selección, mayor es esa tasa de abandono. Es un análisis interesante para que reflexionemos sobre nuestro proceso de aplicación.
El tercer consejo que os quiero transmitir hoy es construir una marca de empleo que atraiga talento, ya lo hemos abordado. Y para ofreceros un dato sobre eso, es importante entender que el 83% de los candidatos dice que las valoraciones influyen a la hora de solicitar empleos. Y como cuarto y penúltimo consejo, como cuarta y penúltima táctica, es importante optimizar la experiencia de los candidatos de outbound y inbound para conseguir los mejores resultados. Un ejemplo práctico de una empresa que está abordando este cambio digital, tenéis aquí un ejemplo de Airbnb. Ellos, para elaborar este ejercicio, establecieron cuatro pasos y se realizaron 4 preguntas. ¿Qué queremos que nuestros candidatos sepan? ¿Cómo queremos que se sientan? ¿Cuáles son las implicaciones de un rechazo en este proceso de selección? ¿Y qué hace que este proceso sea exclusivo para Airbnb? ¿Cómo me puedo diferenciar de la competencia? Como último paso, construir una plataforma para el reclutamiento de entrada es fundamental también. Y por lo tanto podemos establecer un vínculo entre cómo los departamentos de marketing hace ya unos años que han abordado ese cambio digital y podemos establecer esa comparativa entre lo que para un departamento de marketing puede ser un sitio web, una página de inicio, para nosotros es una página de empleo y otra serie de comparativas ahí del análisis de rendimiento frente al análisis de talentos, el hecho de trabajar con un CRM frente a trabajar con un CRM de candidatos. Por lo tanto, y a modo de resumen para acabar este webinar, podéis ver aquí esas 5 tácticas que hemos estado abordando y nos gustaría pasar ahora a abrir un turno de preguntas para contestar esas preguntas que podéis estar enviando a través de este webinar. Jonathan. Hola Andy, ahora sí me escuchas. Sí. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, agradecerte por esa presentación tan clara, tan concisa y con tantos tips. Invitar pues a los asistentes a que, si no lo han hecho, dejen más preguntas en la parte inferior izquierda donde dice chat. Y yo quisiera iniciar con una duda que me ha surgido, porque estoy cruzando un poco la información que nos has dado sobre el 10% de candidatos pasivos con la realidad que conocemos, que en determinados sectores cada vez es más difícil detectar el talento que tengan las cualidades adecuadas, ya sea o perfiles de IT o perfiles con un skill set muy específicos entre habilidades, conocimientos y soft skills, ¿no? Que se disminuye un montón el pool de candidatos. Y lo que ocurre es que la mayoría de las empresas pues se están peleando por ese mismo pool de candidatos, con lo cual los candidatos, bueno, están probablemente en esa posición de pasividad, ¿sí? En esa que además hemos visto que es la más difícil de romper, de incitar al candidato a plantearse la posibilidad de un cambio, ¿qué podríamos recomendarle o qué se te ocurre que podríamos recomendarle según tu experiencia en grandes cuentas en España a las empresas o a reclutadores que necesitan esos perfiles específicos con alta demanda justamente para hacerlos pasar de esa fase cero, de no estoy buscando candidato o estoy en los primeros 90 días y realmente no estoy seguro de si quiero un cambio, a plantearse la posibilidad real de, oye, es muy viable trabajar con esta segunda empresa? ¿Cuáles serían esos factores? Claro, es una pregunta muy interesante. Constantemente nos hemos involucrado en ese tipo de conversaciones, ¿no? Son muchas las empresas, sobre todo los sectores, por ejemplo, de IT, que se encuentran ante esa situación de escasez de talento. Yo creo que es conveniente tener en cuenta varios factores. En primer lugar, la propia naturaleza del mercado laboral. Existen determinadas verticales en las que hay menos movilidad de talento. Por lo tanto, para esos departamentos de equipos de recursos humanos es más difícil llegar a captar esos candidatos. La propia naturaleza de esos candidatos en las verticales también es de pasividad, como tú comentabas. Y por lo tanto, volviendo a algunos insights, algunos datos que hemos utilizado para responder a esta pregunta, el consejo que siempre damos a las empresas es
que teniendo en cuenta que ese análisis y esa decisión se toma en un periodo de tiempo relativamente largo, hemos visto que los candidatos empiezan esa valoración hasta 6 meses antes de finalmente realizar ese cambio. Es importante posicionar, por supuesto, estas ofertas de empleo online, pero sobre todo destacaríamos el aspecto de la marca empleadora. Sabemos que donde hay escasez de talento y una mayor pasividad de candidatos en determinadas verticales, la marca empleadora cobra mucho peso, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de determinados perfiles de developers, determinados perfiles de ingeniería, etcétera, sobre todo en IT, sabemos que este tipo de candidatos se mueven mucho en base a proyectos, en base a quieren saber mucho acerca de la función de la empresa, de los beneficios, acerca de los proyectos de la compañía. Y por lo tanto, la marca empleadora y el cómo esas empresas se posicionan online, desde ese punto de vista, es fundamental. Vale, creo que en parte está contestada con esta que te acabo de hacer. Sin embargo, por si acaso queremos agregar algo. Adriano Gatti nos pregunta cómo podemos superar los obstáculos psicológicos de los candidatos pasivos. Bueno, un poco creo, no sé si quieres ampliar en alguno de esos aspectos. Bueno, creo que hemos abordado prácticamente esa pregunta. Cabe destacar, volviendo al análisis que hemos hecho sobre la toma de decisiones de los candidatos, que si bien es cierto que en determinadas verticales es complicado o es más complejo captar candidatos activos, es importante entender que cuanta mayor presencia tengamos, cuanta mayor presencia online tengan nuestros jobs, mejor posicionados estén, marca empleadora, mayor probabilidad de captar esos candidatos tendremos cuando se encuentre en una posición activa. Lo que quiero decir con eso es que es probable que en determinadas verticales tengamos un ciclo de atracción de talento más largo por la propia naturaleza del mercado laboral y de la actividad de esos candidatos, pero es importante estar presentes de forma consistente para que cuando se dé esa situación, ese candidato encuentre nuestra empresa por encima de la competencia. Sí, perfectamente. Veo, por lo que nos has explicado y lo que también conocemos, que casi todos los caminos llevan a Roma, y Roma siendo la marca empleadora, ¿no? Y la estrategia de inbound inicial para reducir costes y hacerlo más fácil y más seguro. Eso, como uno de los baluartes, o nosotros pensamos la nave nodriza de tu marca empleadora debe ser tu portal de empleo. Sin embargo, puede ser que muchas empresas estén subvalorando, ¿no?, la capacidad que tenga o el impacto que tiene su propio portal de empleo como forma de expresión de su marca empleadora. Con lo cual se deberían estar preguntando, digamos, vale, la respuesta para muchos de mis problemas será la construcción de una marca empleadora y de un portal de empleo. Pero si pudiésemos darle unas pinceladas sobre qué debe decir, cómo debes plantear tu marca empleadora para mostrarte en social media, para potenciar tus ofertas de empleo, ¿qué les podríamos responder para dar ese paso inicial a poner en valor el portal de empleo y construir la marca empleadora? Es una pregunta muy interesante. Es un reto al que muchas empresas que están en esa fase de realización se enfrentan. Y yo creo que hemos dado 5 tácticas hoy muy específicas y muy claras para empezar a poner en marcha todo ese proceso. El caso que hemos visto de Airbnb, ¿no?, que parte desde un análisis interno antes de salir hacia afuera y definir esa estrategia, creo que es un buen ejemplo de cómo hacerlo, un buen punto de partida, ¿no? Analizar primero qué es lo que queremos transmitir a un potencial candidato, cuáles son prácticamente hacer un análisis DAFO de nuestra estrategia de empleadora, ¿no? Hacer benchmarking frente a lo que está haciendo nuestra competencia, entender cuáles son nuestros puntos fuertes en términos de marca empleadora, beneficios para los empleados, etcétera, y establecer a través de qué canales queremos proyectar esa marca empleadora. Yo creo que eso es un punto de partida más interesante. Posteriormente, muy importante también analizar todo eso, ¿no? Analizar qué pasa con toda esa conversación digital en torno a mi marca empleadora, analizar mediante el establecimiento de ciertas KPIs cuál es el impacto de mi marca empleadora, qué opinan mis empleados, mis ex empleados online, y cómo me estoy posicionando hacia los candidatos activos. Queda muy claro. Ahí siempre surge un debate, a ver si tú tienes una perspectiva diferente, Andy.
cuando hablamos de marca empleadora y a ver qué han hecho pues algunas de las empresas que has asesorado en conseguir talento, la pregunta que siempre surge es, vale, ¿esto quién lo ejecuta, quién lo desarrolla? ¿El departamento de marketing, de comunicación, de recursos humanos? ¿Quién lidera, quién decide cómo implementarlo? ¿Qué has podido conocer en tu experiencia? Es una pregunta muy interesante. Nosotros, con mi propia experiencia, lo que he podido contrastar es que en España estamos en una situación en la que hay dos grandes ejes. El primer eje son empresas que se han subido recientemente, llevan ya unos años subidos a esa ola de la transformación digital. Por lo tanto, han encontrado ya sinergias y aliados dentro de sus propias compañías, como puede ser el departamento de marketing, como tú comentabas, el departamento de comunicación, para establecer una serie de objetivos comunes y entonces transmitir esa estrategia de branding online. Hay otra serie de empresas que probablemente tienen más dificultades también internas para encontrar esos aliados y destacar la importancia de dar ese paso. Con lo cual hay como doble situación en el mercado. Nosotros lo que intentamos desde Indeed cuando tenemos este tipo de conversaciones es siempre involucrar a los departamentos de marketing en estas conversaciones, porque entendemos que el posicionar la marca empleadora forma parte efectivamente de una estrategia de HR marketing compartida, en la que no solamente nos dirigimos a candidatos, sino que estamos dirigiéndonos a consumidores también. Vale, clarísimo. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, y bueno, los invito a dejar aún más preguntas y para contestarlas, pero yo iría cerrando con esta, es lo que comentas de las tasas de abandono. Digamos, se hizo un esfuerzo muy importante de construir una marca empleadora, de construir el portal de empleo muy acabado, de redactar muy bien ese título de la oferta, la descripción de la oferta con la propuesta de marca, de valor de marca muy bien hecho, para luego tirarlo todo por la borda. No apunté la data, pero la tasa de abandono en algunos procesos llegaba a ser hasta de 45%, si no me equivoco, de tu presentación. ¿Vale? Lo cual es literalmente tirar mucho trabajo por la borda por no hacer un proceso estandarizado y automatizado y muy eficiente. ¿Qué elementos dentro juegan, tú crees, más a favor o en contra de las tasas de abandono de un proceso de selección? Bueno, sí, ese es un tema sin duda muy importante, sobre el que nosotros siempre recomendamos a las empresas que hagan un análisis introspectivo para ellos mismos ponerse en la posición. Y un ejercicio muy práctico, muy sencillo para hacer eso es, como potencial candidato, haz dos cosas. En primer lugar, busca online tu oferta de empleo y analiza cuánto tiempo tardas en encontrarla para entender cómo de bien está posicionada tu oferta. Y en segundo lugar, para responder al asunto de la tasa de abandono, analiza cuánto tiempo tardas, cuántos pasos has incluido en ese proceso para aplicar, y también en móvil. Vemos que, volviendo un poquito a los datos que hemos analizado, cuando el número de pasos en ese proceso de aplicación es de 5, que puede resultar un número aceptable a priori, nos encontramos una tasa de abandono media del 16%. Estamos hablando que 16 de cada 100 candidatos nos estamos perdiendo víctima un poco de ese proceso de aplicación. Entonces, en ese sentido, el consejo sería primero hacer ese análisis y, en segundo lugar, encontrar los partners estratégicos dentro del mercado que nos permitan tener una integración entre mis ofertas de empleo, ¿no? Y mi ATS. En ese sentido, creo que contamos con total sinergia con Bitneo. Tenemos un mensaje para las empresas para poder optimizar esos procesos, llegando a un proceso que se pueda reducir entre 1 y 3 clics para finalizar la ruta. Vale, que luego no está en el insight, pero que luego puedan de manera automatizada hacer una experiencia de candidato muy amena, donde informen a esta persona en qué momento está, en qué estatus está. Ya eso es luego de haber logrado pues el último clic de apuntarse a la oferta, que eso es apenas el primer paso del proceso de reclutamiento y selección. Pues bueno, Andy, te quería agradecer mucho, y si la audiencia no tiene alguna otra pregunta,
pues agradecerle a ellos también por haber asistido a esta sesión y a ti por compartir esas investigaciones y esos conocimientos, esos insights que han logrado recolectar con ese estudio. La puerta de Bisneo está siempre abierta para cuando quieran volver y hacer alguna otra sesión de este tipo. Y bueno, agradecerte la presencia. Gracias a vosotros por la invitación y a todos los asistentes. Esperemos que les haya sido útil estos insights y una futura en próximos webinars. Bueno, finalmente apenas invitarlos a que sigan en sintonía las redes de Indeed para conocer más de su estrategia de marketing y poder recibir más conocimiento de ellos, y evidentemente de todos los canales a través de los cuales nos comunicamos en Bisneo, que pueden ser LinkedIn, nuestro blog, donde pronto estará disponible una versión de esta sesión para verla en diferido o compartirla con otros colegas. Bueno, sin mucho más, despedirme y agradecerles nuevamente a todos, y nos vemos en la próxima vez. Hasta luego, Andy. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.